Buenas noches a todos en esta noche desapacible, especial para una videoconferencia. Tengo el gusto de presentar al doctor Darío Josviak, especialista universitario en alergia e inmunología, ex presidente de nuestra Asociación de Alergia e Inmunología del Litoral, director del Instituto de Medicina Respiratoria de la ciudad de Rafaela, que nos va a hablar de un tema muy frecuente de consulta tanto para los especialistas en alergología como para todos los médicos en general, y que bueno, muchas veces significa un dilema diagnóstico para estudio y tratamiento, que es la urticaria crónica. Todo suyo la palabra. Bueno. Muchas gracias, Liliana, muchas gracias a la asociación por la invitación y bueno, muchas gracias también a los colegas y amigos que seguramente nos están viendo por la web. Bueno, esta es la declaración de intereses. Entonces, la urticaria crónica, a la urticaria, mejor dicho, la podemos definir porque vamos a empezar un poco haciendo algo general porque tengo entendido que en este curso hay alumnos también de medicina y no todos son especialistas los que nos están escuchando, entonces vale la pena hacer una intro sobre urticaria en general. Son lesiones maculares o sobrelevadas, pruriginosas, eritematosas o pálidas, circunscritas, que involucran las capas más superficiales de la piel. Se debe a vasodilatación y edema de la dermis, superficial o papilar, y las lesiones urticarianas clásicas aparecen y desaparecen, pero no persisten en una localización dada por más de 24 horas. Y aquí las vemos, este es el típico y clásico dermografismo, y las pápulas urticarianas. Por ahí para nosotros los alergólogos, como bien decía la doctora Liliana, que es un motivo de consulta bastante frecuente, pero por ahí hay colegas que a la hora de derivarnos nos derivan erróneamente pensando que es una urticaria y es otra patología. Para nosotros no tiene tanto secreto en la clínica diferenciar una urticaria de otras lesiones dérmicas. La lesión urticariana entonces son pápulas o placas circunscritas, pruriginosas, siempre diría sin descamación, de un color eritematoso, pueden tener un centro blanco y un eritema circundante. El tamaño puede ser desde milímetros hasta varios centímetros, pueden confluir a veces, pueden ser de forma redondeada, oval, serpiginosa o anular, y son evanescentes las pápulas, no duran más de 24 horas. Blanquean con la vitropresión, eso para el que no está avesado es una forma fácil de distinguir las pápulas urticarianas de otras lesiones de piel, y no deja secuela, es decir, tiene una recuperación ad integrum. Cuando son muy numerosas pueden confluir dando placas grandes con bordes geográficos, y como dijimos, la lesión primaria de la urticaria es la roncha, y pica generalmente, y no permanecen más de 24 horas, y la respuesta al prurito por rascado o frotamiento en general no lastima la piel. Si no hay descamación, es una piel que se recupera ad integrum en pocas horas. Y las características clínicas son que los jabones en general tienen un edema central de tamaño variable rodeado por un eritema reflejo. Se asocian con pruritos o a veces con sensación de quemazón, y es fugaz y no deja lesión residual. Y el angioedema se caracteriza por una inflamación, como vemos, generalmente, a veces van asociadas urticaria y angioedemas, otras veces hay urticaria sola y otras veces hay angioedema solo. Y afecta frecuentemente a las áreas mucosas, tejidos laxos como los párpados, los labios, y a veces puede presentar más dolor que prurito. En la fisiopatología, hoy se considera que la urticaria es una enfermedad mediada por mastocitos, y donde varios mediadores juegan un rol importante, como la histamina, el factor de agregación plaquetaria y otras citoquinas que estimulan los nervios sensoriales. Hay vasodilatación, extravasación de plasma y reclutamiento celular. Y si hacemos una biopsia, que vamos a ver después que no siempre es necesario hacer biopsia en estos casos, salvo que sospechemos urticaria vasculitis, hay edema en la dermis media y superficial con dilatación de las vénulas capilares y de los vasos linfáticos de la dermis superior. Y
Ahí puede haber infiltrado mixto perivascular de neutrófilos, de eosinófilos y macrófagos, o linfocitos T, pero sin necrosis vascular. Y estos cambios en la biopsia, como verán, no son específicos. Es decir, hay otras patologías que lo pueden dar. ¿Cómo clasificamos a las urticarias? Las podemos clasificar en espontáneas o inducibles, y 2 o más tipos de urticarias pueden manifestarse en el mismo paciente. Entonces, pueden ser dentro de las espontáneas, las podemos dividir en agudas, cuando las pápulas o el angioedema tienen menos de 6 semanas de duración, y en urticaria crónica espontánea, cuando tienen más de 6 semanas las lesiones. Hay que diferenciarlas, porque después vamos a ver que hay una implicancia terapéutica en esto. Tenemos que diferenciarlas de las urticarias inducibles o urticarias físicas y de otras. Es decir, dentro de las inducibles tenemos la urticaria por frío, la urticaria por presión, por calor, solar, dermografismo, vibratoria, y otras como las acuagénicas, la colinérgica y la por contacto. No vamos a entrar en detalle de esto, pero cada una tiene unas características propias para diferenciarlas, y las urticarias inducibles, la mayoría tienen un método para diagnosticarlas. Por ejemplo, la por frío hay que hacer una provocación con el Colpac, con hielo. Para la solar hay distintos grados de luz ultravioleta que se puede aplicar. Para el dermografismo existe el dermografómetro, etc. Ya lo vamos a ver también después. Entonces, siguiendo con la clasificación, la podemos clasificar, como dijimos, en aguda menos de 6 semanas y crónica más de 6 semanas. A su vez, la crónica hay que diferenciar si es inducible, es decir, que los síntomas son inducidos por un desencadenante, como dijimos recién, temperatura, vibración, colinérgica, y la urticaria crónica espontánea, donde no hay ningún disparador externo que la cause. Y a su vez, dentro de la espontánea puede haber causas conocidas, que generalmente son autoinmunes, como vamos a ver luego, y causas desconocidas, que ahí ya estaría, todas estas 2 son urticarias crónicas espontáneas, pero de causa determinable o no determinable. Entonces podemos definir a la urticaria crónica espontánea como la aparición espontánea, diaria o casi diaria, de urticaria con picazón, angioedema o ambos, que duran 6 semanas o más. La duración de cada roncha o de cada pápula es muy importante en la urticaria. Cuando le preguntamos al paciente cuánto le dura cada roncha, porque el paciente le va a decir que está brotado, que vienen y se van, a veces los vemos preocupados por decirnos, fíjese que esta mañana tenía brotado acá el brazo, pero ahora no, ahora lo tengo en la espalda, y así, bueno, hay que explicarle al paciente que esa es la evolución natural de las pápulas que van y vienen. Pero en cuanto a la duración, ¿cuánto dura la roncha? Si dura 1 hora, menos de 1 hora, podemos estar en presencia de urticarias físicas. Si dura, por ejemplo, de 1 a 2 horas, puede llegar a ser una urticaria por contacto. Esto para ir orientándonos nosotros en un ejercicio mental. Si dura 1 a 24 horas la pápula, podemos estar en presencia de una urticaria espontánea. En cambio, si la pápula dura 1 a 7 días, lo más probable es que estemos en presencia de una urticaria vasculítica. Y ahí sí probablemente necesitemos biopsia de piel. Entonces, la urticaria crónica espontánea, a partir de ahora vamos a hablar solamente de esta, es una afección cutánea que se caracteriza por la aparición de ronchas o abones, como dijimos antes, enrojecimiento, hinchazón, prurito y a veces dolor en la piel, y se estima que hay una prevalencia mundial de un 0,5 a un 1% de la población mundial, y hasta 2/3 de este 1% padecen de urticaria crónica espontánea. Entonces, dijimos más de 6 semanas, pero más de 6 semanas es la evolución que nosotros vemos en el paciente. A veces lo vemos desde que comienza con una urticaria aguda, y rezamos, y rezamos, y rezamos, y prendemos velas a todos los santos para que no se nos haga crónica, y después cuando lo vemos al paciente y ya tiene más de 6 semanas de urticaria, bueno, le tenemos que dar la mala noticia de que su urticaria, que era una urticaria común y silvestre, se ha transformado en una urticaria crónica. Pero el paciente nos va a preguntar cuánto puede durar esto, y sabemos que puede durar de meses a años. Normalmente lo normal es que no encontremos la causa, o sea que termina siendo idiopática. De hecho, antes esta urticaria se llamaba urticaria crónica idiopática, y ahora se llama urticaria crónica espontánea. A mi gusto es mejor que sea espontánea, porque espontánea da que pensar que como que la culpa es del paciente, ya no es más nuestra. En cambio, idiopática denota una incapacidad nuestra para diagnosticarla, para decirle
que ni yo, ni otro médico, ni el otro, ni el que visite le van a encontrar probablemente la causa. Entonces, la palabra espontánea es como que suena más digamos, azaroso, pero bueno. Y aparte esa es la cuestión, que las pápulas son espontáneas y a veces no hay una causa que las determine en la fisiopatogenia. O todavía no la hemos encontrado, mejor dicho. Las alergias mediadas por IgE, alimentos o fármacos es una causa muy rara, por eso vamos a ver que ya no tienen más sentido esas dietas extensas, dietas de eliminación que solíamos darle hace años a los pacientes en presencia de una urticaria crónica. Sí veremos después que pueden actuar como desencadenantes sobre una urticaria crónica algunos fármacos. Y este tipo de urticaria puede considerarse a una entidad en sí misma, pero sepamos que le puede durar meses o años al paciente. La prevalencia dijimos de un 0,6 a un 1%, es más común en la edad media de la vida, más común quizá en mujeres, y en el 70% esta urticaria dura más de un año. El 9% de los pacientes le dura hasta 5 años, y fíjense que el 11 al 14% de estos pacientes la urticaria le puede llegar a durar más de 5 años. O sea que es una enfermedad que realmente, como vamos a ver después, altera muchísimo la calidad de vida del paciente y también del médico. En la mayoría de los casos, la patogenia de esta enfermedad permanece desconocida. En muchos pacientes hay exacerbaciones por exposición, como dijimos recién, a medicamentos, antiinflamatorios no esteroideos, infecciones virales, bacterianas, aditivos alimentarios o pseudoalergenos, que pueden llegar a empeorar la sintomatología de la urticaria crónica, pero no suelen ser la causa. Estamos hablando de la crónica siempre, de la aguda, obviamente que sí, a veces aparece casi siempre la causa. Las teorías más sólidas hoy en día sugieren que se deben a autoinmunidad, a anomalías en los mastocitos y basófilos y, ¿por qué no?, a infecciones crónicas. Entonces, las causas conocidas, o que siempre hablando de urticaria crónica espontánea, las autoinmunes son aproximadamente un 45% y en ellos se puede demostrar la presencia de anticuerpos con capacidad de estimular la degranulación de mastocitos y basófilos, y el método que tenemos para nosotros demostrar de alguna manera que hay autoanticuerpos es el llamado test de suero autólogo, que es muy fácil y muy económico de hacer en nuestros consultorios. Y las causas desconocidas en un 55%. Y de estas verán que el 26% de los pacientes con urticaria crónica se les ha demostrado, presentan autoanticuerpos anti-FC-epsilon-R1, que es el receptor de alta afinidad para la IgE. El 9% se le han detectado anticuerpos anti-IgE histamino-liberadores. El 9% otros factores de liberadores de histamina que no son inmunoglobulinas, que estimulan directamente o granulan directamente al mastocito o al basófilo. El 15% anticuerpos antirreceptor 1, pero no funcionales y no inmunoreactivos. El 40% no se identifica ningún factor histamino liberador. Y estos dos últimos grupos involucran el 55% de causas desconocidas, ¿no? Que hay algún factor, pero no sabemos cuál. Entonces, la activación de los mastocitos en la urticaria crónica puede ser a través de mecanismos, como dijimos, autoinmunes, alérgicos o idiopáticos. Por ejemplo, se puede demostrar la presencia de IgG anti-IgE, que hace que se liberen histamina desde los mastocitos. Puede haber IgG anti-FC-epsilon-R1, que es el receptor de alta afinidad para la IgE, o también en algunas ocasiones podemos detectar la presencia de antígenos que también cumplen la misma función. Cualquiera de estos mecanismos puentean o bien a dos moléculas de IgE sobre la superficie de mastocitos, o bien a sus receptores. Esto es lo que les decía del test del suero autólogo. Bueno, vamos a repasarlo brevemente. Se le saca al paciente, el paciente tiene que estar obviamente sin tomar antihistamínicos por 72 horas, se le extrae sangre venosa, se la recoge en un tubo de vidrio, se la deja 30 minutos a temperatura ambiente, luego se la centrifuga más o menos a 500 revoluciones por minuto durante 10 minutos, se limpia la región del brazo como si fuéramos a hacer una intradermorreacción, y se le realizan inyecciones intradérmicas con una jeringa con aguja pequeña, como las que hacemos de tuberculina, de 0,05 solución salina como control negativo, histamina, si no la tenemos en esta concentración para hacerla en forma intradérmica, se puede hacer un prick, simplemente eso para demostrar que el paciente no está bloqueado
con antihistamínicos, y 0,05 también de suero no diluido del paciente, de ese suero que centrifugamos previamente. Se espera 30 minutos y hay que marcar los sitios de aplicación y delinear la pápula con lápiz dermográfico apenas le hacemos tanto sea la solución salina como el suero del paciente, porque después, fíjense que es muy fino, aquí esto lo consulté también a ver si estaba bien, y es realmente como dice aquí, se considera el test de suero autólogo positivo cuando el promedio de diámetros de la pápula obtenida del suero menos, hay que medir diámetro mayor por diámetro menor y sacar el promedio. Cuando ese promedio del suero menos el de la solución salina es mayor o igual a 1,5 milímetros de diferencia, se considera positivo el test de suero autólogo. ¿Y para qué nos sirve? En general porque es negativo en otros tipos de urticaria, incluyendo aquellas urticarias físicas. Puede que sea que estemos en presencia de una urticaria física, pero nos está pasando desapercibida, no la pudimos diagnosticar. Si el test de suero autólogo da positivo, no es una urticaria física, estamos demostrando la presencia de autoanticuerpos. Ahora bien, si da negativo, podemos estar en presencia de alguna otra. O sea que cuando es negativo es un marcador útil de la ausencia de autoanticuerpos funcionales circulantes, por lo que se recomienda utilizarlo para como una herramienta clínica confiable para excluir la presencia de estos autoanticuerpos. Entonces, esa enorme batería de estudios que le pedíamos a los pacientes años antes, de pedirle infinidad de baterías y de cosas como que esperando que como por arte de magia se destape alguna olla y aparezca algún diagnóstico, hoy en día ya no es tan recomendable hacerlas. Es decir, que no todas las posibles etiologías necesitan ser estudiadas en todos los pacientes, esto coincide en todas las guías. Y el primer paso diagnóstico, obviamente, que es la historia clínica. Los exámenes complementarios, entonces, no está indicado realizar estudios de laboratorio ni test de alergias extensos en la mayoría de los pacientes en forma rutinaria, y las biopsias deben limitarse solamente en los casos, como dijimos antes, que sospechábamos de urticaria vasculitis como diagnóstico diferencial. Y esto es tomado de la guía española, donde también dice más de lo mismo, bueno, son impredecibles, tienen recaídas, remisiones espontáneas, que puede durar años. Una cosa importante es que no se conoce el efecto de los tratamientos en el curso natural de la urticaria, es decir, que los tratamientos que nosotros le damos al paciente, salvo si encontramos una causa como el Helicobacter pylori, por ejemplo, y lo tratamos, los otros medicamentos van destinados a atenuar el cuadro y darle una mejor calidad de vida al paciente, pero no hay estudios a largo plazo que digan cómo va a evolucionar naturalmente la urticaria con los distintos tratamientos. Y no es necesario entonces hacer estudios extensos, diagnósticos exhaustivos, como dijimos, y la historia clínica es la que nos va a determinar cuáles son las pruebas complementarias que vamos a necesitar hacer. Y esto es de una de las guías de la UAO, no la última, sino la del 2014, pero no ha habido muchos cambios en este aspecto con respecto a la nueva guía. Y aquí ven que si ustedes sospechan episodios recurrentes de urticaria, si van acompañadas de dolores articulares, fiebre y mal estado general, podemos estar en presencia de una enfermedad autoinflamatoria. Y ahí entonces tenemos que determinar, bueno, es otro tipo de enfermedades que están mediadas por interleuquina 1, pero ya se asocian, como dijimos, con fiebre, poliartralgias y fiebre recurrente y dolores articulares. Si no existen estos síntomas y la pápula dura más de 24 horas, y tenemos la obligación de pedir biopsia, y si es positiva la biopsia se diagnostica una urticaria vasculitis. En cambio, si las pápulas son menores de 24 horas, y tenemos que plantearnos si los síntomas son inducibles o no. Si son inducibles, entonces estamos frente a una urticaria crónica inducible. Si no son inducibles, estaremos en presencia de una urticaria crónica espontánea. Decirlo suena fácil, ¿no? Ojalá fuera siempre tan fácil como los algoritmos. Entonces, ¿qué tenemos que preguntar nosotros en la historia clínica? El tiempo de evolución que lleva la enfermedad, la frecuencia y la duración de las pápulas, como vimos antes, si hay variación del día a la noche, qué pasa los fines de semana, los días de fiesta, los viajes, las vacaciones, porque saben que el tema del estrés aquí también es importante. La forma, tamaño y distribución de las pápulas, saben que las pápulas pequeñas pueden estar más asociadas a urticarias de tipo colinérgico, más si se conservan con el ejercicio. En la provincia de Entre Ríos, donde... Si las pápulas son pequeñas, como dijimos, y se exacerban con el
con el ejercicio físico la sudoración puede ser una urticaria colinérgica. Entonces, si hay angioedema asociado a la urticaria o no, y síntomas que se asocien a otro, por ejemplo, a prurito, quemazón, etc. La historia personal o familiar de atopía, otros tipos de alergias, infecciones, enfermedades sistémicas, de tejido conectivo, autoinmunes, etc. Enfermedades, ¿por qué no?, psiquiátricas y psicológicas, implantes quirúrgicos en la boca, ya sea o prótesis, eventos durante cirugías, problemas gastrointestinales, inducción, ya vimos, por agentes físicos, uso de drogas, y no solo las drogas por vía oral, porque a veces los pacientes nos niegan rotundamente que están tomando ningún tipo de droga de medicamento, pero resulta que se colocan pomadas o cremas con antiinflamatorios, con diclofenac, etcétera, y eso también puede ser la causa. Obviamente que los alimentos también hay que descartarlos, relación con el ciclo menstrual, el hábito tabáquico, el tipo de trabajo, los hobbies, pátinas, pinturas, cosas o hobbies que tenga el paciente, el estrés, obviamente, y ya vamos a ver que es importante determinar la calidad de vida y el impacto emocional que esto tiene, y las terapias previas que haya recibido el paciente y las respuestas terapéuticas. Esto es un resumen, no vamos a volver sobre lo mismo, pero es para que ustedes vean que cuando la urticaria es aguda no hay que pedir ningún tipo de test de rutina diagnóstica. Cuando ya es crónica podemos pedir simplemente un hemograma, un eritro, evitar los fármacos sospechosos, y obviamente hemos encontrado algunas urticarias crónicas asociadas con el Helicobacter pylori, por eso a veces si el paciente tiene gastritis y lo sospechamos lo podemos pedir. El test del suerautólogo, como dijimos, una dieta libre de pseudoalergenos, etc. Y estos son todos los test para las distintas urticarias inducibles que no vamos a entrar en detalle. No sé si estaban ustedes en este congreso argentino en agosto, vino el doctor Marcus Maurer, y cuando hablaba de esto repartió a los primeros, los que estaban en la primera fila tuvieron la suerte, les regaló unos dermografómetros que eran unos aparatitos muy sencillos para determinar urticaria ficticia o dermografismo o urticaria por presión. Vienen aparatitos especiales para eso. Entonces, hay que ver muy bien, estudiar muy bien cómo está la calidad de vida en estos pacientes por una simple cuestión. Ya cada vez más los pagadores de salud, para autorizar las medicaciones nuevas que están viniendo, nos están pidiendo que a los pacientes les hagamos estos test, que son el puntaje de actividad de la urticaria, o UAS, y ya van a ver que hay uno que se llama UAS 7, que quiere decir la actividad de la urticaria en los últimos 7 días. Esto mismo está para angioedema, el Angioedema Activity Score, el cuestionario de calidad de vida, que es el CU, urticaria crónica, SOQ2L, Quality of Life, calidad de vida en urticaria crónica. Hay otro que es calidad de vida en dermatología, que aquí no está, pero calidad de vida también en angioedema, y la UCT o Urticaria Control Test. Así como está el Asthma Control Test, está también el Angioedema Control Test, el Urticaria Control Test. Y conviene que nos empecemos a habituar a estas mediciones, como les decía, porque es muy importante para no quedarnos como que, ¿cómo anda, don José? Más o menos, mal, bien, mejor. A todo esto hay que empezar a tabularlo, a ponerle números y a estadificarlo, porque es lo que se viene y lo que, como les decía, piden las obras sociales para autorizar o no algún tipo de medicación. Entonces, ¿cómo valoramos la severidad de la urticaria? Con el UA7, que es el urticaria, perdón, sí, la urticaria, sí, la actividad, mejor dicho, de la urticaria en los últimos 7 días. Y el score va de 1 a 3 y es 0 a 6 por cada día de la semana, porque tanto sea en abones o en prurito, la escala va del 1 al 3. Si no hay abones o si no hay prurito, si el prurito o los abones son menos de 20 a 50, de 50 a 24, o más de 50 a 24 horas, es bastante engorroso para el paciente, pero con la ayuda de algún familiar hay que hacerlo, porque realmente esto lo están pidiendo las obras sociales, como les decía. Si no hay prurito, si el prurito es leve pero no molesta, si es problemático y si es intenso y no lo deja dormir o no lo deja vivir. Y esto es de 0 a 6 en un día y se multiplica por 7, el máximo es 42 a lo largo de la semana. Esto está en lo pueden encontrar, está publicado, están validados en español.
Este es el del angioedema también, el test, el Angioedema Activity Score. Y este es el de calidad de vida en dermatología, algunos también para algunas mutuales para autorizar el omalizumab lo piden, lo están pidiendo. Y esto ya en general, sirve para cualquier enfermedad dermatológica, cómo son los síntomas y los sentimientos del paciente, la interferencia en actividades diarias, en el placer, en el trabajo o la escuela, en las relaciones interpersonales, y cómo se siente el paciente con un tratamiento. Y esto va de un mínimo de 0 puntos a un máximo de 30 puntos. Calidad de vida en urticaria crónica, que lo van a ver así como CU, Q2OL, también está traducido al castellano. Bueno, no vamos a entrar en detalles, aparte está muy chiquito para verlo. También hay un angioedema, calidad de vida en angioedema, un test. Y este es quizá, junto con el UA7, el Urticaria Control Test, es el más solicitado. Y esto hay dos versiones, una versión corta que consta de 4 preguntas y una versión un poco más larga que consta de 8 preguntas. Y también, ven, fíjense cuánto ha sufrido en las últimas 4 semanas los síntomas físicos de urticaria, picazón, roncha, mucho, bastante, regular, poco, nada, entonces ahí van sacando los scores. Bien, ¿alguna duda tienen hasta acá? Recordarles que sobre el lado derecho de la pantalla pueden ir haciendo las preguntas que se van a agendar para responderlas al final. Gracias, doctora, por la aclaración. Entonces, para los que están en sus casas viendo y escuchando, al costado derecho de la pantalla tienen una especie de chat para hacer preguntas, después aquí las vamos a leer y las vamos a responder. Entonces, para entrar en el tratamiento, dijimos que si bien la clasificación de urticaria es útil para el abordaje diagnóstico, pero la terapéutica va a ser universal, es decir, como es una enfermedad dependiente de los mastocitos, la terapéutica va a ir dirigida hacia ahí, y a la hora de tratar la urticaria, salvo alguna que identifiquemos la causa y la podamos evitar, como algún fármaco, algún alimento, Helicobacter pylori, algún raros parásitos o cosas así, pero si no, el tratamiento va a ser el mismo para todo tipo de urticaria crónica. Y nos basamos en la eliminación y evitación de los estímulos precipitantes, si es que los pudimos determinar, y el tratamiento farmacológico que va a estar destinado a disminuir la liberación o el efecto de los mediadores liberados de los mastocitos. Y en la primera línea terapéutica siguen siendo los antihistamínicos a dosis regulares. Y en este sentido solamente 7 han sido testeados en detalle para la urticaria. Todas las guías enfatizan que no tiene ningún sentido utilizar los de vieja generación, eso de que queremos tener al paciente dormido y planchado con difenhidramina o con hidroxicina como para que no se sienta tan mal, no es lo correcto. Es decir, hoy el paciente tiene una vida activa, trabaja, incluso hay universidades de la tercera edad donde los abuelos van y todos necesitamos estar despiertos y tener una vida activa. Es decir, que las guías recomiendan enfáticamente que se usen antihistamínicos de segunda generación, que son los no sedantes. En este caso, cetiricina, desloratadina, fexofenadina, levocetiricina, loratadina, rupatadina y bilastina son los que han sido testeados, pero si hay algún otro que no esté aquí, se lo puede utilizar también. Y en cambio, los pacientes que no logran controlar la urticaria con dosis estándar de antihistamínicos, es viable aumentar la dosis hasta el cuádruple como una segunda línea de tratamiento. Es decir, no un comprimido de antihistamínicos por día, sino 4 comprimidos. Y un comprimido cada 6 horas de cualquiera de estos antihistamínicos que ustedes elijan. Obviamente si quieren empezar duplicando la dosis, darle 2, darle 3, pero la mayoría de los casos que son urticarias muy importantes, que alteran mucho la calidad de vida del paciente, terminamos dándole 4 por día. Los esteroides sistémicos no tienen ninguna cabida en el tratamiento a largo plazo de la urticaria. Sí se pueden limitar al tratamiento de las exacerbaciones, es decir, por pocos días, que ya vamos a ver después, aquí estamos, esteroides orales por 4 a 7 días, y se usa la prednisona o la meprednisona, pero no los corticoides inyectables de depósito, no los corticoides tópicos, y no los esteroides orales más de estos días, no a largo plazo. El omalizumab, que ya vamos a hablar más en extenso más tarde, es eficaz en la mayoría de los pacientes con urticaria crónica, pero por los costos, obviamente que su uso debe limitarse a aquellos pacientes con formas graves y que no puedan controlar la urticaria con dosis de antihistamínicos, como dijimos recién, de 4 veces las habituales,
o que presentan efectos colaterales con esas dosis, es decir, como una tercera línea de tratamiento. La primera línea de tratamiento, antihistamínicos a dosis clásica; la segunda línea de tratamiento, cuadruplicar la dosis de los antihistamínicos de segunda generación; y la tercera línea de tratamiento, donde antes estaba ubicada la ciclosporina, ahora le correspondería al omalizumab, porque vamos a ver que tiene menos efectos colaterales. La ciclosporina, que la hemos usado en pacientes en casos recalcitrantes durante mucho tiempo, ha demostrado un efecto moderado en las enfermedades mediadas por mastocitos e inhibe la liberación de histamina. En estudios doble ciego con placebo, ha demostrado eficacia combinados con antihistamínicos de segunda generación, pero no puede ser recomendada como un tratamiento estándar debido a la alta incidencia de efectos adversos. Ustedes saben que la ciclosporina hay que chequear bien la función renal, hepática, sobre todo renal. En las mujeres produce hirsutismo. Tenemos pacientes que les ha crecido bastante el vello y el cabello por el uso de ciclosporina. Y bueno, es un inmunosupresor bastante poderoso, o sea que vamos a tratar de limitar su uso. Y solo para pacientes con enfermedad severa o refractaria, y obviamente que tiene mejor perfil que usar corticoides a largo plazo. La ciclosporina no produce efectos, síndrome de Cushing, etcétera, pero no está exenta, como dijimos, de efectos colaterales. Los antileucotrienos, el nivel de evidencia es bajo. Como es un medicamento inocuo, si su experiencia amerita que lo pueden intentar, lo pueden probar, avanti, pruébenlo, pero no hay nivel de evidencia que demuestre que los antileucotrienos son efectivos en el tratamiento de la urticaria crónica espontánea. Los corticoides tópicos para nada. Los pacientes, vemos que los clínicos a veces, los pediatras, los pacientes ven una urticaria y le dan cremas con corticoides, o le dan el famoso caladril, etcétera, etcétera. No sirven para nada en estos casos. Y los corticoides orales, como dijimos, cursos cortos en la urticaria, no más de, fíjense que antes decía 7 días, hasta 10 días, pueden reducir la actividad de la enfermedad, pero no se deberían usar más de ahí. Entonces, en pacientes refractarios a los antihistamínicos, el omalizumab ha demostrado ser muy efectivo en todo tipo de estudios, en estudios doble ciego contra placebo, serie de casos y reportes, en pacientes que son refractarios a los antihistamínicos. También es eficaz en la urticaria colinérgica, en la urticaria solar, urticaria por calor, en el dermografismo, etc. Y la dosis que usamos es efectivo en dosis de 150 a 300 miligramos mensuales. La que más se preconiza y la que dice el label del prospecto del laboratorio es la de 300 miligramos mensuales, independientemente del valor de IgE. Es decir, que no tenemos que tener una hiper IgE para indicar el omalizumab. Cualquiera sea el valor de IgE, la indicación está más bien dada por los scores de UA7, de UCT, la respuesta o no que tuvimos a los antihistamínicos y la calidad de vida del paciente. O sea, es una conjunción entre varios de esos parámetros, pero no en cuanto al valor de IgE. Y ya vamos a ver después que hay trabajos que demuestran que 150 miligramos también pueden ser efectivos. ¿Qué es el omalizumab? Es un anticuerpo monoclonal de tipo IgG, humanizado, obtenido mediante tecnología de ADN recombinante, y está compuesto por una fracción murina, que es lo que vemos aquí en amarillo, y el 95% es la fracción humana. Y la fracción murina es la activa y está minimizada obviamente para evitar respuestas de anafilaxia, que vamos a ver después de unas diapos que es uno de los efectos que puede tener, mínimos pero los puede tener. Este anticuerpo se une al dominio C3 de la IgE humana, que es donde está muy cercano al sitio de unión de los receptores IgE de alta y baja afinidad. Entonces también puede unirse a la IgE que está libre en el suero, en el intersticio, pero no a las moléculas de IgE que ya están unidas a la superficie del mastocito, simplemente porque utilizan el mismo receptor. Es decir, si la IgE ya está unida al mastocito, el omalizumab no actúa. Y hay muchos fundamentos para para decir que bloqueando la IgE vamos a obtener respuesta en la urticaria crónica. Y obtenemos que con el omalizumab reducimos la IgE libre en plasma y hay una disminución indirecta del número de receptores Fc-epsilon-R1 en las células diana, y entonces los niveles totales de IgE en pacientes con urticaria crónica son siempre un poquito más altos que en individuos sanos. Es decir que la respuesta, desde el punto de vista fisiopatológico, como
viendo las diapos que presenté al principio y desde el punto de vista de la respuesta a la terapéutica, ya quedan muy pocas dudas de que el omalizumab es un agente realmente que ha venido a cambiar, como decíamos antes de empezar la clase con Liliana, de cambiar un poco lo que había para ofrecerle a estos pacientes, que hace un tiempo era bastante desalentador. No está exento de reacciones adversas el omalizumab, pero son mínimas. Todos estos monoclonales tienen en general un poco de dolor, tumefacción, eritema, prurito en el lugar de la inyección. En el 5% de los pacientes se puede presentar urticaria y fíjense que hay un 0,2% de pacientes que han presentado anafilaxia y eso está dado por la fracción, la parte murina que tiene el anticuerpo. Fíjense que el 61%, ahora ya entrando en las reacciones anafilácticas, el 61% de las reacciones ocurrían dentro de las 2 primeras horas posteriores a las 3 primeras inyecciones y un 14% 30 minutos después de la cuarta o de otras inyecciones ulteriores del medicamento. Entonces, la Academia Americana de Alergia e Inmunología creó la Omalizumab Joint Task Force justamente para prevenir o mitigar el impacto en la vida de los pacientes de esta anafilaxia, ¿no? Hay que obtener el consentimiento informado del paciente, hay que educar al paciente frente a las reacciones anafilácticas, proporcionar adrenalina autoinyectable, hay que tenerlo en observación por lo menos 2 horas después de las 3 primeras inyecciones. Acuérdense que el 61% de las reacciones ocurrían dentro de las 2 primeras horas y posteriores a las 3 primeras inyecciones, entonces tenerlo en observación 2 horas, y de ahí en adelante un periodo de observación de 30 minutos a partir de la cuarta inyección parece ser suficiente. Estos están muy chiquitos, no sé si lo alcanzan a ver, son las fechas en que se ha aprobado el omalizumab en distintos lugares del mundo. Fíjense que en Europa se aprobó en febrero de 2014, en Estados Unidos en marzo de 2014, y en la Argentina se aprobó en octubre de 2014. Entonces, ¿cuándo vamos a usar omalizumab o decidirnos a comenzar a charlar con el paciente, explicarle que ya hemos agotado todos los primeros recursos y vamos a una droga un poco más específica? En pacientes refractarios al tratamiento convencional, como vimos, y con un score de UA7 de por lo menos 16, U8 de prurito. Y esto es más o menos para que veamos las dosis. Fíjense, la dosis de 75 miligramos, estos son en estudio, hay muchos estudios, Asteria 1, Asteria 2, Glacial. Les voy a mostrar una sola diapositiva porque todos concuerdan en lo mismo, que el omalizumab a dosis de 300 miligramos, no hay duda, fíjense la P altamente significativa, que es altamente eficaz versus placebo. Dosis de 75 miligramos, los resultados no fueron satisfactorios, no hubo una significación estadística, pero sí por ahí con 150 miligramos. Hay un estudio, que no sé si lo puse, no. Hay un estudio del doctor Iván Cherres y el doctor Marcus Maurer que realizaron en Ecuador y en algunos lugares más de Latinoamérica, un estudio multicéntrico, donde ellos demuestran que dosis de 150 miligramos de omalizumab quizá no sean las indicadas para comenzar. Quizá comenzar con 300 miligramos, pero después ir bajando dosis y se lo puede mantener al paciente durante un largo tiempo con dosis de 150 miligramos. Y esto, justamente, en países, a lo mejor Estados Unidos, Europa, países centrales, ni se plantearon esta posibilidad, pero nosotros, como saben que los costos aquí implican, y mucho más con el tema del dólar últimamente y todo, quizá podría ser una buena manera de hacerle ahorrar dinero al paciente o más de todo a los pagadores de salud, ¿no? Esta es la guía, la última guía del 2017, la revisión de que está, fíjense, por todas las academias de dermatología y de alergia del mundo están aprobadas o consensuadas con todas estas academias, y la EACI, el GAELEN, la UAU, etc. Y todas estas guías, más las guías mexicanas, las guías españolas, todas, para resumir, concuerdan en que este algoritmo es el tratamiento, que es un resumen de lo que hablamos antes, es el algoritmo para el tratamiento de la urticaria crónica espontánea. Antihistamínicos de segunda generación, vía oral a dosis estándar. Si el control es inadecuado después de 2 a 4 semanas o los síntomas son intolerables, hay que aumentar la dosis de antihistamínicos
de segunda generación siempre, por vía oral, hasta 4 veces las dosis habituales. Si después de 2 a 4 semanas los síntomas permanecen o son intolerables, nos planteamos agregar ya ahora sí, como tercera línea, el omalizumab, pero fíjense que hasta aquí el paciente obviamente puede ser tratado por el médico de familia, médico clínico o pediatra, pero ya en estos 2 steps ya debe ser derivado al especialista y debe estar en manos de un especialista en alergia e inmunología. Ahí en la tercera línea entonces agregamos el omalizumab, y si el control con omalizumab es inadecuado luego de 6 meses o antes si los síntomas son intolerables, ahí podríamos agregar o reemplazar por ciclosporina. Creo que, no sé si queda algún otro. Bueno, esto simplemente para aclarar que los ciclos cortos de esteroides, vale la pena recordarlo, solamente esa prednisona 0,5 o 1 miligramo kilo día o equivalente, pero solamente por 5 o 7 días, dijimos, como para las exacerbaciones agudas de la urticaria crónica, pero no como tratamiento a largo plazo, y que, bueno, la dosis por 4 de los antihistamínicos es segura, y que otras alternativas de tratamiento que se usaban antes, como la cloroquina, el metotrexate, la gamma-globulina intravenosa, tacrolimus, micofenolato, colchicina, dapsona, es muy poca la evidencia que hay hoy en día para seguir usándolos y no estarían recomendadas. Y hasta aquí terminamos. Ahora dejamos un tiempo para las preguntas y para después poder ver el súper clásico. Muchas gracias. Ya tenemos preguntas. Bueno. Sí, llama la atención que, a diferencia de la dermatitis atópica, que las obras sociales reconocen los monoclonales si fracasa la ciclosporina A. En este caso es al revés. Está primero el omalizumab y después, si fracasa el omalizumab, se recurre a la ciclosporina. A la ciclosporina, sí. Eso realmente es así. No es fácil, no es que indicar el omalizumab vos lo vas a prescribir y te lo van a dar. Te va a llamar el auditor de la obra social, te va a pedir una historia clínica que lo justifique. De hecho, a mí me han llamado una de las prepagas más importantes, una paciente que lo indiqué, que para preguntarme cuándo había empezado ella con la enfermedad, y realmente cuando le dije, dice, uy, bueno, pero acá se afilió hace muy poco. O sea, era un problema que no me correspondía a mí. Yo cumplí en informarle cuándo fue el inicio de la enfermedad de la paciente. Después, si la paciente se había afiliado a la obra social antes o después del comienzo de la enfermedad, ya es una cuestión que tendrán que ver ellos. Pero realmente te llaman, te piden que hagas una historia clínica extensa, te piden el UA7 y los scores, el UA7 y el UCT, que son los dos más usados. Después algunos piden también calidad de vida en dermatología, pero bueno, son cosas que hay que cumplimentarlas y está bien que así sea, porque no le puedes decir el paciente anduvo mal con 4 dosis de antihistamínicos. Bueno, ¿qué tan mal anda? Tomando los antihistamínicos, ¿cuál es el score de UAS que tiene y la actividad de la enfermedad? O sea, demostrar que a pesar de los antihistamínicos la enfermedad sigue activa, ¿no? Bien, gracias. Bueno, el doctor Arturo Serrano pregunta, dice, soy médico rural y en este medio las urticarias por agrotóxico son muy frecuentes y me pareció que no fue mencionado entre las probables etiologías. Qué tema, ¿no? Es decir, sabemos que los agroquímicos producen muchas, pero muchas cuestiones. Sabemos que no está del todo, mejor dicho, están en vías de ser comprobados, pero hay también fuertes presiones a veces de las multinacionales para que esto suceda. En Río Cuarto está estudiado un caso donde hay ya transformación en el núcleo de las células en chicos que viven en las partes periféricas, más cerca de ciudades como Marcos Juárez, como Río Cuarto, ciudades que están, gente que vive en la periferia ya rozando el campo, más cerca de las fumigaciones, comparado con chicos que viven en el centro de la ciudad que no tienen ese tipo de alteraciones a nivel del núcleo. O sea que el tema de los agroquímicos es gravísimo y da para muchas charlas. Pero concretamente para contestarle al doctor, no se mencionó porque
tenemos que, si nos ponemos a mencionar todas las causas que pueden desencadenar urticaria crónica, podemos estar, como les digo al paciente a veces, a la orilla del fogón, guitarreando durante toda una noche, porque yo he tenido experiencia con pacientes con Helicobacter pylori, que le traté la urticaria crónica y se le fue. Una paciente con ciclosporina que se mudó de ciudad y vivía en mi ciudad, en Rafaela, estaba recibiendo por redes sociales un acoso, un terrible acoso del ex marido con un divorcio traumático, etcétera, etcétera. O sea, que se mudó a vivir a Córdoba y después tuve noticias, no la vi más, pero tuve noticias por la hermana que dejó la ciclosporina, dejó todo, vive una vida feliz y no tuvo nunca más urticaria. Es decir, que los factores psicológicos son importantes, los agroquímicos obviamente que también son importantes, el tipo de alimentación que llevamos, de que comemos cada vez menos comida del pollo de granja, el pollo de gallinero ya casi no se come, se comen todos pollos que están inyectados con productos para que coman más y estén permanentemente engordando y comiendo. O sea, hay un montón de causas que pueden ser, pero que realmente no están demostradas en la urticaria crónica espontánea. Es decir, bueno, creo que con esto hay muchas más causas que quizás se nos pasó a comentar. Y que, perdón, pero que el tratamiento no va a cambiar. O sea, si podemos lograr que ese paciente, si sospechamos que son los agroquímicos, que se mude a otro lugar o hacer algún esfuerzo a nivel municipal, gubernamental o provincial para que dejen de poner agroquímicos cerca de las ciudades, bienvenido sea. Pero el tratamiento va a ser el mismo. Bueno, el doctor Guillermo Calvi dice, ante la crisis actual y los precios inaccesibles para muchos, pregunta, ¿estamos perdiendo muchos beneficios para nuestros pacientes al no acceder a los monoclonales? ¿De qué manera podemos sortear estas dificultades externas para brindar un tratamiento actualizado y efectivo? Bien, si cualquiera de estos doctores que esté actualizándose en alergia o en otras enfermedades, ni que hablar en reumatología, van a ver que los monoclonales vienen cada vez más y con más peso a lo que se llama la medicina personalizada o la medicina pensada en el paciente, centrada en el paciente y no en la enfermedad. Es decir, que los monoclonales vienen y con precios realmente importantes. Vamos a ver a lo largo de que lo empecemos a usar qué impacto va a tener eso en el sistema de salud, en los pagadores de salud, en el gobierno, en el caso de los hospitales públicos. Pero sí, es un tema que es importante y no sé qué respuesta darle en cuanto porque realmente no tengo ninguna experiencia a nivel público y a nivel de auditor de obras sociales o de pagador como para ponerme del otro lado. Sí sé que si los usamos indiscriminadamente y no para lo que están indicados, y incluso hasta a veces esperar un poco más, esperar con 4, en este caso, ¿no? Con 4 dosis de antihistamínicos por día, ahí dijeron 4 semanas, bueno, y mientras tanto ir buscando las causas, ir buscando otra forma, quizá derivar al paciente al psicólogo también para apaciguar el tema del estrés que esto le genera y de evitar la retroalimentación y llegar hasta último momento, pero cuando los indiquemos a los monoclonales los tenemos que indicar, pero bien indicados, es decir, no usarlos en demasía porque vamos a terminar destrozando los sistemas de salud, privados y ni que hablar públicos, ¿no? Bueno. Por eso ahí decía, que a partir de los monoclonales, o sea, de los dos escalones, los dos últimos escalones terapéuticos lo tenía que hacer el especialista. Claro. Y es que generalmente a nosotros, a los especialistas en alergología, nos llegan ya pacientes que han pasado por los otros tratamientos. Seguramente. Igualmente nosotros tenemos que insistir en eso y después recién pasar. No te quepa la menor duda, o sea, los primeros pacientes que yo he necesitado usar el omalizumab lo he consultado incluso con especialistas, con colegas nuestros que sabemos que están y que han hecho trabajo de investigación con omalizumab y lo han usado y tienen mucha más experiencia y más soltura para usarlo, un poco por lo que decíamos recién, ¿lo estaré indicando bien o será que yo me voy de mambo que lo quiero indicar? Claro, de ansioso por indicarlo más rápido y ver la respuesta. No, realmente a veces hay que interconsultar con colegas que realmente tienen experiencia en el tema, obviamente. Bueno, otra pregunta, la doctora Cecilia Cavallo dice, hola, buenas noches, excelente charla Darío, una consulta, en tu experiencia, ¿al cuánto tiempo de tratamientos con dosis altas, 3-4 veces de antihistamínicos sin respuestas, considerarías el uso del omalizumab?
y si le pedirías previo algún otro estudio. Bueno, en realidad uno trata, como dije recién, de patearla para adelante lo más posible, porque con la esperanza de que vaya a remitir, ustedes saben que muchos de estos cuadros de estas urticarias que son crónicas, de pronto hay un clic, por empezar, que hay algún proceso de autoinmunidad. Y si ese proceso de autoinmunidad lo generó algún cuadro viral, también uno investiga, no lo puse acá porque hay como tampoco puse lo de los agroquímicos, uno tiene que pedir a veces serología para citomegalovirus, para virus de Epstein-Barr, todo eso, ese panel de virus que realmente dejan una mella importante en el sistema inmunológico, y a veces es transitoria. Una vez que esto se va, cede. Entonces, contestando a la pregunta de Cecilia, son 4 semanas lo que hay que esperar, lo que dicen las guías. 4 semanas de dosis altas de antihistamínicos por 4 para decir, bueno, no funcionó, indicamos el omalizumab. Hasta que lo pensamos, lo consultamos con un especialista que sabe más que nosotros, o bien estamos seguros que por las guías y por nuestra conciencia y el tiempo que lo tratamos al paciente tiene indicación de omalizumab, así todo va a pasar otro mes más, hasta que se lo autorizan, hasta que vayamos haciendo los scores, o sea que prácticamente el paciente se tiene que a veces bancar 2 meses con los síntomas, pero con 4, lo que dicen las guías son 4 semanas de fracaso con los antihistamínicos. Otra pregunta, tal vez ya la haya contestado, pero se la hago igual. La doctora Inés Castagnani dice, una vez controlados los síntomas a dosis máxima, ¿cuánto tiempo es necesario mantener esas dosis? Bueno, esa también es una pregunta que todavía no la sabemos, pero 6 meses es lo mínimo, entre 6 meses y 1 año. 6 meses es lo mínimo. Si vamos a indicar omalizumab, vamos a tener que pensar que no va a ser 1 o 2 inyecciones subcutáneas de omalizumab, de 300 miligramos de omalizumab y ya está. Son mínimo 6 meses que vamos a tener que pedirlo a la obra social para que lo provea. Y ahí, bueno, tratar, como mencioné el caso del artículo de estos colegas de Ecuador, que tratan de bajar dosis, más que bajar en tiempo, porque el tiempo no sabemos hasta cuándo vamos a necesitarlo, pero sí a lo mejor bajar a 150 miligramos e intentar mantenerlo con esa dosis, con la chance de volver a subir a 300. Bueno, no tenemos más preguntas, hay saludos de parte de Delia Graciela Casal Rey, Cecilia Caballo dice excelente clase, y por ahora no tenemos más preguntas. Si usted quiere agregar algo, doctora. Gracias. Doctora Nonoka, pasarle el micrófono. Tuve experiencias de caries dentales que hacían crónica una urticaria. Y también tuve experiencias de infecciones urinarias totalmente desapercibidas, sin disuria, sin ningún otro síntoma, que investigando en forma reiterada se logró ubicar. Calculo que la urticaria, después de haber sacado todas esas infecciones recién, se empieza con los antihistamínicos para luego pasar por medicaciones más importantes. Totalmente. Lo que dice la doctora Noemí Predolini, para los que por ahí no la están viendo, fue la que hizo la pregunta, es importantísimo. Nosotros que venimos, ya que tenemos unos años, yo tengo la suerte de no tener canas, pero porque no tengo pelo, o sea, siempre hay una ventaja y una desventaja en todo, pero que venimos de años y años con esto, hemos visto a nuestros maestros tratar desde candidiasis intestinales. Confieso que de la mano de la gente del Instituto Argentino de Alergia, cuando estábamos, se investigaba mucho la parasitosis, las candidiasis, y no en todos los casos, porque no siempre decir, la urticaria crónica es fácil, cándida, te doy fluconazol y ya está, o te trato las caries, pero se investigaba todo, y hay que investigar todo, porque algún paciente, alguno de todos esos le vamos a encontrar la causa. La causa se encuentra en el 5% de los casos en general de la urticaria crónica, pero ese 5%, cuando lo diagnosticás y lo tratás, es un gol de media cancha. Es decir, hemos hecho, me acuerdo de un paciente que yo no estaba convencido de hacer inmunoterapia con cándidas, pero vivía infectado por cándidas y se le daba fluconazol, mejoraba un poco, volvía, lo derivo a Buenos Aires, allá tenían el Inmunocap para hacer IgE específica para cándidas, le dio positivo, me dieron la venia, no sé, hacer la inmunoterapia más fluconazol. Y de hecho el doctor Leonardo Grading tiene publicados estudios
donde algunos de esos los empezábamos cuando yo estaba en Buenos Aires y otros los ha seguido él después, donde demuestra el grupo con inmunoterapia con cándida solo, con fluconazol solo, pero los grupos con fluconazol más inmunoterapia tenían muchos mejores resultados. Es decir que todas las guías que vos leas, sobre todo la española, dice preguntas, ¿es necesario investigar parasitosis, candidiasis? No, rotundamente las guías te dicen que no hay que estudiarlo, que no hay que investigarlo. Pero sabemos que a veces cuando, como dijo bien a mí, encuentran infecciones, de hecho hay un estudio del profesor Marco Sicardi en tema de angioedema histaminérgico, angioedema sin pápulas, ¿no? El angioedema parecido al angioedema hereditario. Dentro de las causas, las infecciones fueron una de las causas donde no se encontraba la causa del angioedema, buscando, infecciones. ¿Cuáles eran las más importantes? Las que acabas de mencionar vos, que son las de las caries y las periodontales, digamos, infecciones periodontales. Es decir, que todo eso hay que investigarlo. Al paciente, yo, si es mujer, la mando siempre al ginecólogo, que me evalúe la parte ginecológica, al dentista, tiroides, anticuerpos, anticuerpos. Lo que he visto yo asociado de urticarias crónicas a trastornos tiroideos. Totalmente. Por eso me llama la atención que en las guías diga que no hay que pedir un laboratorio demasiado amplio. No, dice dirigido. Si uno sospecha que el paciente puede tener algo, obviamente que si tiene una enfermedad autoinmune previa, porque la urticaria crónica espontánea es una entidad per se, es una autoinmunidad per se. Ella sola ya es una enfermedad autoinmune. No necesita de más cosas, pero si el paciente además tiene un lupus, tiene una autoinmunidad tiroidea, obviamente que hay que buscarlo, descartarlo y todo. Lo que dice es que de rutina, de primera, no hay que pedirle al paciente una batería de estudios innecesarios, someterlo a esas dietas de sacarle todo, que coma arroz. Y lo de arroz, las dietas me parece arroz que todo el día, no y los tiene pacientes, sentido. vos los interrogás y realmente son muy pocos los que les parece que notan algún desencadenante alimentario, es decir, las agudas sí. Para las agudas, los medicamentos y los alimentos. Totalmente. Pero para sí. las crónicas que están con esas dietas eternas, Una no urticaria tiene que ya sentido. lleva 3 meses, el paciente se tiene que dar cuenta que fue un alimento. Aparte es crónica, el paciente no come todos los días lo mismo. Muchos que están mirando por ahí se pueden sentir ofendidos. El que es psicólogo se puede sentir ofendido porque el estrés lo mencionamos así, lo soslayamos. El endocrinólogo puede decir, no, pero yo vi asociado a enfermedad tiroidea. Seguramente que lo hay. Ni que hablar que hay que descartar todo tipo de enfermedades malignas, ¿no? Linfoproliferativas, leucemias, cáncer. La urticaria crónica también puede ser un síndrome paraneoplásico, evidentemente, pero no podemos estar hablando aquí de algo que cualquiera de todas estas que mencionamos puede ser una causa coadyuvante. Estamos hablando de la que es la urticaria sola, la que no corresponde a ninguna de esas causas. Cómo la tratamos y cómo convivimos, porque hay que convivir con esto, con el paciente que viene y que tenemos pocas respuestas para darle, ¿no? No hay más preguntas acá. Bueno, muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos los que participaron de esta videoconferencia. Bueno, los invitamos a seguir participando en futuras clases que organice la asociación. Muchas gracias a todos.